Bueno, ahí parece que está. Volvemos a compartir. Ahí está. Bueno, les voy a mostrar como ejemplo. Esta es una pequeña estructura metálica. Estamos calculando unos amigos ahí en Resistencia. Era una estación de servicio a la que le quieren hacer una claraboya acá. Entonces tenemos que anular esta cercha del medio. La idea de este ejercicio es que, como ven, acá se plantean perfiles bastante largos, pero las medidas comerciales en general son 6 metros y en algunos casos hasta 12 metros los perfiles. Entonces, en algún momento de nuestro diseño, que nosotros vamos a tratar de que suceda en una unión, en un punto, en un nudo, vamos a tener que generar una unión. Bueno, en este caso dependerá si lo que yo estoy verificando es la acción del viento, las cargas gravitatorias, la atracción estará arriba o abajo, ¿no? Pero por lo general nosotros estamos acostumbrados a que la atracción sea abajo y vamos a suponer que esa es la unión que vamos a hacer. Ahí ustedes tienen en los archivos que subimos a la clase de hoy, tenemos este archivo de PDF y después 2 archivos de Excel que se los subí para que conversemos un poquito hoy o si nos llegamos el miércoles. Entonces, bueno, si ya están Recording in todos, progress. si ya estamos todos, vamos a empezar con la clase. Lo que tratamos entonces es de generar una continuidad estructural entre 2 piezas que se tienen que unir. En este caso lo vamos a hacer con piezas que, bueno, por lógica se llaman cubrejuntas. Lo que siempre aclaro en este ejercicio en particular, es que nosotros vamos a dimensionar la pieza central, pero como les mostraba en este lugar, la pieza central ya viene dimensionada porque nosotros dimensionamos toda la estructura primero. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esto es solamente a fines didácticos y aparte, si nosotros tenemos que redimensionar la pieza central, vamos a tener que aumentar, casi siempre es aumentar, digamos, aumentar el peso de toda la barra completa, no solamente en el pedacito que estamos uniendo, y eso genera un costo extra. Para los que no saben, las estructuras metálicas prácticamente se miden por kilo. Todo lo que es trabajo de soldadura, de pintura, se estima por peso. Entonces, los ingenieros tratamos de que la solución sea lo más liviana posible. Y bueno, en uno de los archivos de Excel, si los estuvieron viendo, yo desde el 2017 vengo relevando el precio de una chapa, el precio de la mano de obra y el precio del dólar. Y habrán visto que cada vez se está disparando más la diferencia entre lo que aumenta el material y lo que aumenta la mano de obra. Quiere decir que si sigue esta tendencia, por más que nos lleve mucho más trabajo una estructura metálica en particular, pero casi todo lo que es obra de ingeniería, la idea es optimizar el material al máximo con esta tendencia. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Para esta verificación, yo acá hice un pequeño machetito de lo que nosotros vamos a hacer con esta pieza. Nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, determinar cuál es la sección necesaria por rotura y por fluencia. O sea, sacamos los mínimos que tiene que cumplir la sección. ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso de los bulones, nosotros vamos a tener que hacerle perforaciones a la pieza para poder unirla. Y entonces esas perforaciones nos van a disminuir la sección de la pieza original. Entonces tenemos que ver si después de los agujeros que le hacemos, sigue cumpliendo con estas medidas mínimas. Después vamos a elegir un bulón comercial. Algunos proveedores lo venden en pulgadas, algunos proveedores lo venden en milímetros.
Los que son más duchos con las herramientas saben que tienen las llaves que son en décimas de pulgada y las llaves que vienen en milímetros. Decidimos cómo vamos a disponer estos bulones, de adelantos en filas y columnas, para cualquier ingeniero con el que ustedes hablen, de Argentina por lo menos, le decimos fila a una disposición de medios de unión paralelo a la fuerza. Entonces, en el caso de este eje, una fila sería en este sentido. Y bueno, la columna sería el sentido normal a ese, digamos. Entonces vamos a sacar la cantidad de bulones, la cantidad de filas que vamos a decidir poner, la cantidad de columnas que nos van a quedar para poder cumplir con esa cantidad de bulones, y ahí vamos a seguir la última parte, que son las verificaciones que nos pide el reglamento. Prácticamente para cualquier estructura que ustedes verifiquen, tanto metálica como de madera, de esta materia, de hormigón, de lo que quieran, van a tener que hacer una pequeña dimensionamiento, van a elegir el medio con el que unen y hacemos unas verificaciones. Es prácticamente como decirle un tanteo. Por eso, a partir de este año, ustedes, igual que nosotros cuando estábamos en clase, se van a enojar cuando los profesores le decimos de acuerdo a su criterio, porque un poco uno va predimensionando de acuerdo al criterio y después hace verificaciones. Y bueno, cuando éramos estudiantes ninguno teníamos criterio y tardábamos mucho más en hacer los ejercicios. Bueno, entonces, para resolver, vamos a elegir un acero F24 o S37, como lo habrán visto en estabilidad 2, en el libro del acero de la construcción. 37 es por este valor de acá. Y seguramente ustedes habrán visto que era 2400 la resistencia a la fluencia cuando daban estabilidad 2. Bueno, para el reglamento de hoy en día, la fluencia son 235 megapascales o 2.350 kilos por centímetro cuadrado, redondeando más o menos, y 370 megapascales como resistencia última, o 3.700 kilos por centímetro cuadrado. Empezamos entonces haciendo nuestra verificación. Para eso, ustedes pueden fijarse, vamos a empezar con el capítulo D del reglamento, no sé si lo tienen a mano, le convendría fotocopiarlo, porque entonces es más fácil ir hojeándolo, pero no hay problema que por ahora lo tengan digital. Les adelanto que para el examen vamos a pedirle que lo tengan en formato papel, porque la idea es que no salgan de la sesión del examen para controlar el reglamento. Pero bueno, vamos a hacer la sección bruta sin los descuentos, o sea, la sección que nosotros ya predimensionamos antes. Vamos a afectar de un coeficiente que lo va a disminuir en un 10%. Entonces vamos a decir que la resistencia a la fluencia de la sección bruta va a ser esto. La tensión de fluencia por 0,90. Esto, como yo les digo, nosotros ya lo hubiéramos calculado antes cuando estábamos verificando las secciones para hacer el predimensionamiento. Y la rotura en la sección neta es después de que decidamos la cantidad de perforaciones que le vamos a hacer, por un valor de 0,75. Ustedes ya habrán visto en la teoría por qué esto es 0,90 y por qué esto es 0,75. Una vez que hacemos yo lo que hago generalmente es calcular las dos al principio, para tener ya los valores, estas secciones mínimas que vamos a necesitar. Pero bueno, para empezar el ejercicio nosotros podemos solamente, en este caso, calcular esta y más adelante verificamos la segunda. Y con esto les quiero aclarar que si bien nosotros le vamos organizando pasos para resolver los ejercicios, cualquiera sea, es como un paso que viene de generación en generación, pero ustedes pueden empezar por el lugar donde quiera y lo único que tienen que garantizar es que está en buenas condiciones para todas las verificaciones reglamentarias.
Con esto le quiero decir que no se tomen como paso 1, paso 2, paso 3, pero es lo que se viene utilizando hace bastantes años para no olvidarse de ninguna parte. Bueno, una vez que verificamos la sección, nosotros vamos a ver otra cosa que vamos a necesitar, que la verdad no lo bajé. Van a tener que tener a mano el catálogo de productos. Asindar es el más común, digamos, pero pueden tener de cualquier otro material. En este ejercicio en particular, bueno, esto lo van a usar para hormigón, acá están las secciones de las barras. Y para este ejercicio en particular nosotros vamos a utilizar planchuelas. Todos estos perfiles vamos a usar en estos ejercicios. Acá están, planchuelas. Las planchuelas, o también se les suele llamar flejes, son perfiles que ya vienen con cierta medida de espesor y de ancho. Esta medida y el espesor. Ahora, ustedes pueden comprar una chapa y mandarla a cortar, pero la relación costo-beneficio por ahí no les va a cerrar mucho porque es mucho trabajo cortarla bien y prolija. Pero bueno, si por ahí tienen mucha chapa copiada, también se las puede fabricar. Nosotros lo que vamos a hacer es buscar en esta parte de acá la sección que nosotros nos satisfaga y ahí vamos a sacar el espesor y la altura de la planchuela. Bueno, en esta tabla en particular, pero generalmente siempre entran buscando la sección. Una vez que tenemos eso, vamos a ver que una planchuela de 4 pulgadas por media pulgada de espesor nos da una sección sensiblemente mayor que la necesaria. Y acá hay una aclaración muy importante. En cualquier ejercicio, o bueno, en su vida profesional también, en cualquier momento donde tengan que a posteriori hacer perforaciones, ustedes por las dudas tienen que tratar ya de, en este primer dimensionado, tomar un 10% más aproximadamente de lo que es estrictamente necesario. ¿Se entiende ese sobredimensionamiento o lo vuelvo a explicar? Sí, se entendió. ¿Podría explicar de Por las nuevo, dudas, profe? sí, espera que vamos a ocupar mi vieja herramienta Paint. Soy magíster en Paint. Solo tenemos la planchuela, vamos a hacer así, un cuadrado. Solo tenemos esta planchuela y la queremos unir con... Solo tenemos esta planchuela y la queremos unir con esta otra, así. Entonces le vamos a hacer, en este caso vamos a hacerlo muy simple, un agujero para ponerle un bulón. Para ponerle un bulón. Entonces, en esta sección nosotros tenemos B por H, ¿no es cierto? De la sección de la planchuela, tanto para el azul como para el rojo. Ahora, en esta sección, nosotros lo que vamos a tener es algo así. Tenemos la sección original, vamos a ponerle el azul para no perdernos. Tenemos la sección original, pero acá tenemos un agujero, ¿no es cierto? Este agujero. Entonces, nuestra sección nueva va a ser esta parte de acá y esta parte de acá. En el otro lugar no hay material. Entonces, esto que estoy pintando acá como nene de 3 años, fuera de la marca, vendría a ser nuestra sección mínima. Estos 11 que tenemos que lograr. Entonces nosotros tenemos que elegir una planchuela que sea más grande, todo esto, para que cuando le hagamos el agujero, lo pintado termine siendo 11,8. A eso es lo que le llamamos sección neta. La sección bruta es lo que viene del perfil y la sección neta la que nos queda después de que le hacemos todo lo que le queremos hacer.
¿Ahora se entendió? Sí, sí, profe. Sí. Bueno, perfectísimo. Seguimos entonces. Bueno, hasta ahora lo que nosotros dimensionamos es la pieza central. La verdad que este trabajo está de más porque ya tendría que haber venido ya en el ejercicio ese dato. Lo que nosotros tenemos que dimensionar ahora es la cubrejunta. Ahora, si la pieza central tiene que soportar PU y nosotros vamos a poner 2 cubrejuntas, ¿cuánto tiene que aguantar cada una? PU sobre 2, profe. Exactamente. Entonces, si la cubrejunta tiene que aguantar PU sobre 2, ¿cómo va a ser respecto de la sección de la pieza central? La mitad de espesor. Claro, exactamente. Bueno, una sola salvedad. Vamos a volver a nuestra planchuela nuestra que acabo de bajar. El amplío para que se vea. Fíjense, nosotros ahora elegimos media pulgada de espesor. O sea que si seguimos un poquito la lógica, la mitad va a ser 1/4. Acá nos calza justo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si nosotros elegíamos una de 5/8? ¿Cuál iba a ser la mitad? 5/16. Tenemos otra vez la mitad, ¿no es cierto? O 2,5/8. Si elegíamos una de 3/4, ¿cuánto va a ser la mitad? 3/8. Tenemos. Generalmente vamos a encontrar la mitad, pero con algún otro perfil va a ser un poco más difícil. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que como mínimo sea la mitad de la sección. Pero bueno, si el mercado no nos trae algo que nos funcione, vamos a tener que elegir uno un poquito mayor para quedar sobredimensionada la planchuela. Bueno, en este caso elegimos una de 1/2, mantenemos la altura de 4 pulgadas, que es esta de acá, y elegimos un espesor que sea la mitad. ¿Se entiende hasta ahora? No hicimos esta verificación porque sabemos que la sección mínima va a ser la mitad de este valor y entonces vamos a aumentar aproximadamente un 10% y vamos a terminar eligiendo una planchuela que tenga la mitad. Bueno, ya hicimos la primera parte de ese resumencito que les había explicado. Profe, una Diga, consulta. diga. La mínima esa de 11,82 sería la neta. No, porque nosotros hacemos fluencia en la sección bruta. Ahora lo que estamos haciendo es un dimensionado de la pieza entera. Esta es la sección total. Ah, está. Pero después le vamos a hacer un agujero y después vamos a volver a hacer, a ver que acá ya me adelanté una lámina. Después vamos a volver a hacer esta operación de acá y nos va a hacer falta un poco de sección. Entonces, para no volver a elegir otra planchuela, ya elegimos una un poquito más grande. Eso era lo que les decía. Perfecto. Pero en este caso nosotros estamos tomando la sección bruta, total, sin descuento. Muy buena la aclaración porque por ahí les mareé un poco. Inge, Bueno, entonces para dimensionar, una consulta para dimensionar, Sí. dimensionaríamos siempre afluencia y ahí tenemos la sección mínima, porque si hiciéramos con la de rotura, digamos, tendríamos la sección mínima neta, el área mínima neta, pero todavía no sabemos la cantidad de bulones que vamos a poner, o sea, sería como adelantarse si intentamos dimensionar con la de rotura. Bueno, eso es lo que yo les aclaraba. Yo generalmente ya calculo las dos y veo cuál es la mayor de las dos y a esa le pongo un poco más. En realidad, y es parte del segundo archivo de Excel que yo les subo, esta aclaración viene de cuando todavía no existían ni calculadoras
y entonces volver a elegir el perfil, volver a calcular la sección y volver a calcular un montón de cosas, era un problema muy grave de tiempo. Hoy solamente ese tiempo ustedes lo van a tener haciendo el examen. Pero el segundo ejercicio que yo le mostré, ahora vamos a verlo en la planilla de Excel si llegamos, es como la computadora hoy resuelve un montón de cosas. Hoy la tendencia en realidad es tratar de tener una buena solución rápido y no estar mucho metido en temas teóricos y dar demasiada vuelta. Yo siempre digo, mi programa de cálculo no descansa los domingos y no me pide aumento de sueldo. O sea, la verdad que hoy querer ser ingeniero y decir que en el currículum que nos acordamos la fórmula del reglamento ya no funciona más, digamos. O sea, hoy la tendencia es generar soluciones rápido, bien, eficientes y baratas. Y es parte de lo que les quiero mostrar ahora después. Pero pues, eso creo que responde un poco a tu pregunta, digamos. En este caso es una cuestión de ganar tiempo en el examen nomás. Pero le hago una consulta, o sea, cuando nosotros ahora dimensionamos con la sección bruta y tenemos Sí. que ver si verifica la sección neta, Claro. ¿no sería más directo calcular directamente la sección neta mínima y de esa sección neta sobredimensionar? Porque ahora estamos aumentando un 10%, como dijo usted, pero no sabemos Sí, si lo va que pasa es que en primer lugar vos tenés este coeficiente que es más chico y este valor que es más alto. O sea que por más que vos calcules acá, te va a dar otro valor. Y en segundo lugar, es muy cierto lo que vos decís, pero en este ejercicio, para hacerlo más didáctico, como es el primero, nosotros estamos dimensionando la pieza. Nosotros estamos dimensionando, o sea, acá estamos dimensionando la cercha en realidad, ¿entendés? No Está sé si me perfecto, explico. perfecto. No sé si me explico. Es Sí. como que estamos haciendo un ejercicio anterior medio rápido en este, digamos. Está Pero perfecto. es exactamente así como vos decís, digamos. Y es lo que yo les decía. Yo generalmente calculo ya los dos y de entrada. Y con eso sigo resolviendo. Entonces ya tengo con qué comparar siempre. ¿Se entiende lo que dice el compañero, no? Él lo que dice es que este valor que lo vamos a sacar por acá, la sección neta necesaria, ya la calculamos directamente acá al principio. Y entonces ya a medida que vamos haciendo el ejercicio ya vamos comparando si nos verifica. Y es justamente lo que les decía hoy. En realidad no hay pasos. Lo que nosotros les vamos explicando es una suerte de método que viene pasando de profesor a alumno desde unos cuantos años, digamos, pero lo único importante es que ustedes digan, esta es la pieza, este es el bulón, tantas filas, tantas columnas, y verifica todo. Básicamente esa es la solución. No sé si quedó clara tu pregunta. No vi quién me hablaba. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, perfecto, está. Pero bueno, está perfecta tu aclaración. Para el bulón, nos vamos al capítulo J. Acá yo hice una captura de pantalla. Nosotros vamos a elegir estos bulones, los A307, ISO 4.6, para que ustedes se acuerden, es 4 por 1000 la resistencia a la rotura, 6 por 4, 24 la resistencia a la fluencia. Es prácticamente el mismo acero que el de las planchuelas. En este caso no lo vamos a utilizar a tracción, sino a corte, o lo que es uniones de tipo de aplastamiento. Lo que nos dice acá es que el factor de resistencia con el que lo vamos a disminuir es 0,75. En reglamentos anteriores nosotros dividíamos por un número mayor que 1, que era el coeficiente de seguridad, y en este reglamento multiplicamos por uno menor que 1. Es exactamente lo mismo, la idea es suponer que resiste menos. Bueno,
Y para este bulón, la resistencia nominal al corte, este reglamento pone con B corta al corte, es de 140 megapascales. Entonces, con esos dos valores, nosotros venimos otra vez hasta nuestro ejercicio. El bulón tiene esta resistencia, por este coeficiente termina siendo el valor que vamos a utilizar para el cálculo. Y ahora, esto quiero que atiendan muy bien. Esto es una fórmula que viene desde hace 50 años, cuando elegir un bulón que no funcione y tener que elegir otro era un problema largo de cálculo. Es exactamente lo mismo hoy que ustedes ocupen esta fórmula o que se tapen los ojos y elijan un bulón con el dedo así. Esta fórmula no es necesario que ustedes se la acuerden. Pero para el que la quiere utilizar es la raíz cuadrada de 5 por el espesor mínimo en centímetros, que va a ser, ¿cuál es el mínimo? El de la cubrejunta. Raíz cuadrada menos 0,2 centímetros y nos va a dar un número mágico del diámetro que debería tener el bulón. 1,58. Nos vamos a la tablita de bulones. Acá usamos la de reglamento, pero ustedes van a tener que ver a quién se las vende, digamos. Acá tienen los bulones, en milímetros o en pulgadas. Y elegimos el de M16 de 16 milímetros. Ahora, ustedes quieren utilizar uno de 12, uno de 18. Exactamente lo mismo, digamos. No hay objeción para eso. ¿Quedó claro? Esto es solo una recomendación y no es necesario que se dejen llevar, digamos. ¿Alguien quiere que explique de nuevo la formulita? No, profe, se Perfecto. entendió bien. No, profe, se entendió. Perfecto. Seguimos. Bueno, acá hay un tema que es muy importante acordarse. Una vez que elegimos el bulón, a eso le llamamos diámetro nominal. Sería el diámetro nominal del vástago. De ahí el agujero, como el bulón no viene calibrado, a veces puede tener 15,8, a veces puede tener 16,3. Se hace el agujero un poquito más grande, 2 milímetros más, dice el reglamento. Pero por todo un problema de tensiones residuales que queda en el agujero, que seguramente lo vieron en la teoría porque recuerdo esa imagen, nosotros vamos a suponer que el agujero es más grande de lo que es. ¿Quedó claro esto? El bulón es de 16. Nosotros vamos a hacer el agujero de 18. Esto es lo que le vamos a decir a la gente de taller. Pero nosotros vamos a calcular con 20. El agujero. El bulón no le vamos a decir que tiene 20 porque vamos a estar suponiendo que aguanta más de lo que aguanta. ¿Quedó claro para todos eso? O si no, lo repito. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí, señor. Con esta fórmula de acá, nosotros mágicamente sacamos un diámetro recomendado del bulón. Vos podés hacerle caso a esto o podés hacer caso omiso, como dice la ley, y elegir el bulón que se te ocurra. Una vez que lo elegiste, ese diámetro es el diámetro nominal del bulón. Vos vas a escribir en tu resumen de cálculo, utilizar bulones M16. El reglamento nos dice, bueno, en realidad la experiencia nos dice que el agujero tiene que ser un poquito más grande que el bulón, porque si no lo vas a tener que meter a martillazo, como se metían antes los remaches. Entonces el reglamento unifica eso y dice, el agujero, a la gente del taller, vos decile que haga 2 milímetros más que el bulón que elegiste. Entonces, estos dos son datos que hay que darle al tallerista. Pero, de estos 18 milímetros que vos perforaste la planchuela, en la teoría, el ingeniero Sabadini les explicó que hay tensiones residuales en el costado del vamos a abrir nuestro Paint, creo que estaba acá. Hay tensiones residuales acá
todo en esta zona. Entonces el reglamento dice que por las dudas, nosotros supongamos que el agujero tiene 2 milímetros más de lo que tiene en realidad. Entonces, si el bulón es de 16, el agujero es de 18, pero vamos a suponer que el agujero tiene 20. ¿Se entiende? El agujero. Fíjense que nosotros acá calculamos la sección del bulón y le ponemos 16 milímetros. ¿Se entendió ahora o lo explico de nuevo? No, se entendió. Sí, profe, ¿se Perfecto. entiende? Seguimos. Bueno, entonces, la sección del bulón es 2,01. Y para calcular la resistencia, nosotros sabemos que es la tensión por la sección, eso ya lo sabemos de estabilidad 2, y este coeficiente que es lo nuevo de acá, digamos. Entonces, tensión por sección por coeficiente nos da, bueno, y este valor que ustedes lo van a empezar a ver mucho en el reglamento son números que los pone, ¿por qué? Porque acá trabajamos con centímetros, acá trabajamos con megapascales, después le ponemos newton. Entonces, tengan cuidado con este tema, no terminen equivocándose en el examen, bueno, peor todavía si ponen un valor más chico en un trabajo profesional, le va a dar 10 bulones en vez de darle 100. Tengan cuidado con estos factores de conversión. Están en el reglamento y si no, por las dudas, ustedes hagan megapascales, son newton por metro. Si pongo centímetros, hagan ahí su conversión. La cuestión es que da 21,11 kilonewtons, que aguanta cada bulón al corte. Bueno, acá vamos a explicarle por qué va este 2. ¿Se entendió primero esto? Lo único que hicimos es tensión por sección, por el coeficiente y por este número que hay que atender siempre. Nosotros venimos, vamos otra vez acá al Paint. Nosotros vamos a seguir con nuestra analogía, tenemos. Ahora voy a dibujar en vista desde arriba. Tenemos. Estas son las dos planchuelas que queremos unir. Vamos a hacerle del mismo espesor. Y estas son las cubrejuntas que elegimos. Ahora, nosotros vamos a poner el bulón acá. Vamos a hacerle acá la cabeza del bulón. Este bulón, nosotros acabamos de analizar esta sección de acá. Vamos a ponerlo en negro. Esta sección de acá. Vamos a ponerle el famoso dibujo de corte. Así. Pero esta otra planchuela también está trabajando a corte acá. Ahí. Entonces nosotros decimos que tiene dos secciones de corte. Es como si el bulón aguantase el doble. ¿Se entiende eso que estoy explicando? Nosotros estamos mirando desde arriba ahora acá. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Está. Bueno, entonces decimos que el bulón trabaja a corte doble. Entonces, o multiplicamos esto por 2, o decimos que va a aguantar PU sobre 2, que es exactamente lo mismo. O sea, una sección con PU sobre 2, o PU total por 2 RB. Lo interpretan como ustedes quieran. Entonces, los bulones que vamos a necesitar son 5,92. ¿Podemos poner 5,92 bulones? No. No. Bueno, ¿cuántos ponemos? 5. 6. 6. ¿Pero por qué 6 si es más de lo necesario? Pero si no, verificaría. Lo mínimo. Claro. Para los que no lo vieron, este es un número mínimo de bulones.
O sea que con 5,92 bulones nosotros no nos vamos a pasar de esta tensión. Si ponemos solamente 5, vamos a utilizar una tensión mayor que va a hacer fallar el bulón. Quiere decir... permiso. Hola José, te llamo durante un rato, estoy dando clases. Nosotros tenemos que poner un número entero por encima del mínimo necesario para poder garantizar que no se sobrepase esta fuerza mínima. Exactamente como dijeron los compañeros. Entonces adoptamos 6 bulones. Bueno, entonces ya tenemos la cantidad de bulones, sabemos qué bulón vamos a utilizar, ahora tenemos que ver cómo los vamos a disponer. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos nuestra planchuela y tenemos la fuerza que va para allá. Para allá va PU. Entonces, primero tenemos que ver cuántas filas de bulones podemos colocar. Fíjense que si ponemos una muy cerca acá, podemos hacer que se rompa este pedazo. Si ponemos una muy cerca de la otra, se puede romper en esta zona. Entonces, ¿qué nos dice el reglamento para las filas? Nos dice que como mínimo tenemos que separar 3 diámetros nominales del bulón. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Volvemos acá. Esta separación entre eje y eje tiene que ser de 3 diámetros. Y después lo que nos dice al borde no cargado se le dice, y por eso dibujé la fecha. El borde cargado siempre va a ser, bueno, en este caso va a ser acá. Este borde carga para allá. Ahora lo vemos en 2 segundos si no lo entendieron porque seguimos con las filas. El dB mínimo son 22. Y después también nos dice el reglamento, si nosotros necesitamos pocos bulones y tenemos una pieza muy grande, para que no lo separemos demasiado, nos dice separaciones máximas también, que tienen que ver con el espesor más fino. Es para que la pieza se sienta que está unida, digamos. Si lo hablamos un poco en la jerga. Bueno, vamos a volver a la parte de borde cargado y no cargado. Esto se va a ver mucho más en madera, pero es importante que lo vean ya. En el sentido de la fuerza, nosotros vamos a tener, fíjense que de este lado estamos estirando. Entonces, todos los bulones, vamos a hacer un agujero más grande y un bulón. El bulón se va a recostar sobre ese lado, ¿no es cierto? Pues acuérdense que tiene un espacio mayor al diámetro del bulón. Entonces, el lado este es el lado cargado. Ahora, si se ponen a analizar, la otra pieza está acá y está estirando para allá. Entonces, en esta pieza, con este agujero, lo ponemos de este lado al agujero, el bulón se va a estar recostando, perdón, lo borré. En esta otra chapa, sea la cubrejunta, sea la pieza central, el bulón se va a estar recostando en este lado. Vamos a borrar y lo dibujamos bien. Ahí. ¿Se entiende? En una pieza va a ser uno el borde cargado y en la otra va a ser exactamente el opuesto. ¿Se entiende este concepto?
Sí, se entiende. ¿Por qué es importante el borde cargado? Porque si va a sobrar material, vamos a tratar de que sobre del lado que está más solicitado, ¿no es cierto? Siempre en el tema de las cubrejuntas y eso, nosotros vamos a calcular la longitud de la cubrejunta total y vamos a darle, si podemos, un poco más en esta zona que va a ser el borde cargado. Bueno. Seguimos con otro ejercicio, eso fue un poco conceptual. El número de filas posibles, vamos a calcular ahora. Ahora, este es el número de filas máximo que puede entrar de acuerdo a nuestras prescripciones reglamentarias. Obviamente vamos a utilizar los mínimos para tratar de acercarlos lo más posible. Bueno, esto si ustedes se imaginan, yo siempre lo imagino así. Tenemos 5 filas y tenemos 4 espacios, ¿no es cierto? Entonces, el número de filas menos 1 va a ser los espacios que están entre los bulones por la separación mínima. Y después le sumamos un espacio arriba y uno abajo, más 2b mínimo. Si volvemos a nuestra imagen, nosotros vamos a decir, acá tenemos 3 filas, tenemos un espacio, 2 espacios. Número de filas menos 1. Y le sumamos un dB acá y un dB acá. Eso debería ser igual a la altura total de la pieza. Y bueno, por un simple despeje, si quieren ustedes lo miran esto, si tienen alguna duda me consultan, pero básicamente lo que hacemos es despejar número de filas. Entonces queda B más 2B dividido ese mínimo más 1. Quiere decir que podemos alojar 2,2 filas como máximo. ¿Cuántas vamos a adoptar? ¿2 o 3? 2. 2. ¿Y por qué no una? También se podría. Porque transmite mejor las fuerzas, profe. No, la verdad que no, pero los ingenieros tratamos de siempre de aprovechar al máximo las posibilidades de las piezas, digamos. Entonces, si se pueden poner 2, tratamos de poner 2 porque fíjense que si yo puedo poner 3 filas acá, y se acuerdan que eran 6 bulones, ¿no? Si yo pudiera poner 3 filas, pondría solamente 2 columnas. Entonces, esta pieza azul sería bien cortita. Ahora, si pongo una sola fila, voy a tener que poner 6 columnas. Entonces, esta pieza va a ser mucho más larga. Solamente pasa por esa cuestión. Cuando más filas ponemos, obviamente ponemos menos columnas, y entonces la cubrejunta es mucho más corta. ¿Se entiende? O lo grafico de nuevo si quieren. ¿Se entiende, profe? Listo, perfecto. Seguimos. Entonces, adoptamos 2 filas, tenemos 6 bulones con 2 filas, terminamos haciendo 3 columnas. Ahora, lo que puede llegar a pasar es que nos haya dado 7 bulones o 5 bulones. Lo que nosotros hacemos es siempre tener un número entero, digamos, por más que nos quede 1 o 2 medio sueltos. Profe, Diga. con el tema ese que dijo anteriormente, ¿puede pasar de que podemos reducir las filas porque si no vamos a tener menos sección neta? Me está queriendo sacar toda la magia del ejercicio. Ahora no te adelantes. Está muy bien tu acotación, pero te está quitando magia al ejercicio. Bueno. Sí, pero lo que dice él es también que podemos achicar la sección, los descuentos de la sección de las perforaciones haciendo menos filas. Está muy bien la acotación. A eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Porque si no, los que están viendo por primera vez se van a marear un poco. Bueno, como nosotros elegimos
2 filas y no 2,2, después en la pieza real, obviamente, o este valor no va a ser verdad, o este valor no va a ser verdad, porque estamos eligiendo menos filas, no sé si se entiende. Es una diferencia entre lo teórico y lo real. Entonces, lo que se hace es, bueno, vamos a definir ya cuál va a ser el dB y el S que vamos a adoptar. Por acá está la sección resuelta, acá. Ese termina siendo, adoptamos 25, y el espacio que nos sobra, porque adoptamos 2 en vez de 2,2, lo repartimos acá. ¿Se entiende lo que se hace acá? Se transforma ya en medidas reales para poder dibujar el plano. Entonces, bueno, a priori suponemos esto. Profe, Sí, hay en el caso que no es 7 bulones, por ejemplo, sí, el número de columna me daría 3,5. claro. Adopto 4, ¿no es cierto? Adoptás 4 y también, que bueno, no lo explicamos acá, pero está muy simple ahí en el reglamento. Creo que, a ver si ya les muestro dónde está. Creo que saqué esa captura también. Acá. Sí, tendrías que leer esta parte de acá, de diagonal y zigzag, y podrías armar algo un poco más arquitectónico, por decirlo así. A ver, acá. O sea, podés poner esa en el medio, suponete, y que te queden estos así. O ya directamente podrías poner así, así, así y así, digamos. Entonces acercás un poquito más porque tu medida va a estar medida acá y no así, como cuando la medimos en filas y columnas. Eso ya depende un poco más de lo que tenés que hacer, pero bueno, si lo queremos hacer estrictamente parecido al ejercicio, te va a quedar una columna donde va a estar ese solo. O sea, 3 columnas de 2 y ese solito en el medio. No sé si expliqué tú o te compliqué más. Sí, entendí. Está. Bueno, ahora lo que hicimos... Diga. Una duda antes de avanzar. Cuando sacamos el número de filas máximos, hay un B que da 10,16 centímetros. ¿Ese dónde sale? Porque me perdí. Sí, ese es de acá. O de acá, digamos, es la altura de la pieza. Acordate que nosotros, a ver, lo voy a dibujar acá, esa medida es esta de acá. Nosotros en esos 10 centímetros tenemos que ver cuántas filas nos entran. Vale, gracias. ¿Está? Listo. Sí, sí. Seguimos. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Acá. Bueno, ahora nosotros lo que sabemos es que ya están verificados los bulones, pero la pieza que venía muy bien del dimensionamiento anterior ahora está con 2 filas de agujeros. Entonces tenemos que hacer las verificaciones que nos pide el reglamento para seguir garantizando que esa pieza, que en todo el resto del tramo está bien, siga estando bien en la unión. Y acá es donde verificamos la rotura que nos decía el compañero. Inge, le hago una pregunta antes de pasar ahí. Sí, señor. Veo que el S creo que es 50 y el D 25. ¿Tiene algo que ver eso? O sea, ¿tienen que ser múltiplos? ¿Pueden ser diferentes valores? Mira, justamente lo que te mostraba después es que cuando dibujan el plano se dan cuenta que termina siendo 51,6. Sí. Para terminar de medir esto. Ahora, yo lo que haría es... a ver, no sé si se ve acá en la cámara, pero bueno, tenés acá la planchuela. Yo lo que haría es poner los 25 de este lado para que ellos puedan con una piecita así ir viendo a dónde hacer el agujero, ¿viste? Yo lo que haría es redondo, un número redondo el que va contra el borde y que dé lo que dé en el medio. Perfecto. Pero ya, eso ya es cuando vos dibujás el plano y le mandás al que lo va a hacer. O sea, yo lo que te pido para la materia es que vos me digas que acá como mínimo tiene que haber 22, acá como mínimo tiene que haber 48 y que van a haber 2 filas. Después,
la verdad que cómo hacerlo, te juntás con 3 ingenieros más y no se van a poner de acuerdo en una semana. Y si No yo sé si cambiase eso- si yo Sí. cambiase la distribución de bulones, si fuese 7 como dijeron, Ajá. ¿se tienen que seguir respetando todas las separaciones mínimas que dijimos antes o va a cambiar? Mira, lo que vos podés hacer es poner 50 más acá y pones acá tu bulón, o podés leer esta parte que les mostré acá, que es del área neta, cuando las uniones son en zigzag, y tratar de achicar un poquito la distancia de la cubrejunta poniéndole un poquito más cerca. O sea que en X sería menos de 50, para hablar un poco en criollo. No sé si me explico. Sí, sí. Entiendo. Pero bueno, de última, para hacerlo rápido, podés decir 50 más y le pones acá. O 48 más. Esta medida que está acá, vos tenés que imaginarte que el herrero no tiene AutoCAD, digamos. Me pasó la primera vez que fuimos a replantear una casa que con el AutoCAD sacando cotas era demasiado fácil y después tuve que llamar a un agrimensor para que me replantee los puntos de las columnas porque no le podíamos encontrar la vuelta. Siempre hay que tratar de poner medidas que sean fáciles de hacer y fáciles de controlar. Entonces, si ustedes saben que esto tiene 25, no le van a estar haciendo 51,6 con el calibre. Ya 25 es mucho más fácil de medir. No sé si me explico. Sí, perfecto, perfecto. Está, buenísimo. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Acá. Bueno, ahora vamos a hacer la verificación del área neta. Y acá hay algo que ustedes los van a ver en un ejercicio que me parece que lo da el Inge Krukowski el miércoles, y tiene que ver con, ustedes van a ver una sección angular, lo dibujé muy mal, pero es una sección con 2 perfiles ángulo, y solamente la unen acá. Entonces, cuando ustedes traccionan esto, si bien tienen toda la pieza entera, en realidad el reglamento lo que dice es que solamente está trabajando esta zona que está unida, solamente las partes unidas, dice el reglamento, y hay una colaboración de las partes que no están unidas. No lo voy a hacer spoiling al Inge de Krukowski, pero lo van a ver un poco ahí y está explicado acá en la próxima lámina. Acá. Cuando la fuerza de tracción se transmite directamente por cada uno de los elementos, o todos de los elementos, digamos, la sección efectiva es igual a la sección neta. Ahora, cuando el ejercicio lo resuelve el ingeniero Krukowski, solamente tienen que ir sacando el área efectiva con este valor de U. Acá está explicado todo cómo lo van a hacer, y va a depender del tipo de sección, digamos. Para nuestro caso, como nosotros tenemos la planchuela que tiene una sola parte y la estamos poniendo con bulones, el área efectiva es igual al área neta. Dicho esto, no sé si a alguien no le quedó claro, pero lo pueden tomar como que es cierto y el miércoles van a ahondar en esto. Vamos a hacer la altura de la pieza, este es el 101,6, menos el número de filas por el diámetro de cálculo. Acuérdense, no es ni el diámetro del bulón ni el diámetro del agujero, son los 20 milímetros. Todo eso por el espesor. El espesor de la planchuela central o de la cubrejunta. A ver quién se juega. El de la pieza De la central. de menor espesor. Bueno, pero la cubrejunta es la de menor espesor. Depende de qué carga utilicemos. Depende de, no te escuché bien. De la carga que se utilice. Si se utiliza la carga última, sería el de la pieza central. Y si se utiliza PU sobre O, serían las planchuelas de las cubrejuntas.
Claro, vos me decís la carga total o la mitad de la carga. Sí. Sí, bueno, está muy bien todo lo que dicen, pero no es la totalidad de la respuesta. Nosotros, en este caso en particular, justo coincide que tenemos P total con la pieza central y PU sobre 2 con exactamente la mitad del espesor. Entonces la verdad que nos da lo mismo hacer en cualquiera. Ahora, si no pudiéramos garantizar eso, tenemos que analizar un poco rápido o con esto de la computadora tomarnos el trabajo de hacer en los dos, pero deberíamos analizar no el menor espesor, sino el que está en peores condiciones en una relación de OP contra T, o PU, o P sobre 2 contra TC, digamos. No sé si le queda claro a todos. Sí. ¿Podría repetir de vuelta, por favor? Sí, vamos a hacer un dibujito. Porque muy en el aire quedó. Lo que yo les digo es, acá está P. Vamos a mirar a ver si puedo hacer una famosa P acá. No. Bueno, ahí queda una P. Ahí está trabajando P. Entonces, P dividido el espesor de la pieza central. Y acá tenemos P sobre 2, que va a estar en esta pieza de acá. Ahora, vamos a suponer que la sección que está bien es esta, que es la azul más finita. Ustedes fíjense a simple vista que la pieza central está un poco sobredimensionada para P. Quiere decir que P sobre 2 va a ser bastante más incidente en la más finita. En cambio, si lo que está sobredimensionado es la cubre junta, si llega a fallar, lo más probable es que falle en la pieza central. No sé si quedó un poco más claro así. Profe, pero las cubrejuntas siempre van a tener por lo menos la mitad del espesor de la pieza central, ¿no? Entonces, o sea, siempre van a estar o en iguales o en mejores condiciones que la pieza central. Sí. A ver, les doy un ejemplo burdo de lo que estoy diciendo. Supónganse que por alguna razón la pieza central tiene 10 centímetros de espesor, pero ya funcionaba con 8. Tiene un 20%, así en números redondos, de sobredimensionamiento. Ustedes no van a ir a elegir una cubrejunta sobredimensionada. Si con 8 ya funcionaba, ustedes van a buscar una cubrejunta de 4. ¿Se entiende? No de 5. No sé si me explico. Ah, claro. Sí, ahí Claro. entendí. Con eso. Entonces, en ese caso, la cubrejunta es más fina que la pieza central sobre 2. Entonces, ahí deberíamos ir a analizar la cubrejunta. Ahora, el otro caso. Supónganse que ustedes dimensionaron perfectamente la pieza central, pero les regalan una cubrejunta que es del mismo espesor que la pieza central. Eso suele pasar mucho en madera porque se corta la pieza y del excedente se hace la cubrejunta. Entonces la cubrejunta tiene el mismo espesor o a veces más gruesa que la pieza central. Entonces, si la cubrejunta está excesivamente sobredimensionada, nos quedamos con la verificación en la pieza central. Creo que ahí lo expliqué un poco más claro. Sí, perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no duden en preguntar, porque por ahí cuando uno explica parece como que en la cabeza lo tenemos, como ustedes suelen decir, le explico con mis palabras, y por ahí no queda tan claro, digamos. Bueno, entonces, en este caso, era solamente una aclaración lo que dijimos, porque da exactamente lo mismo hacer en la pieza central que en la cubrejunta. Y acá terminamos haciendo toda la fórmula y fíjense que la resistencia es 217 kilonewton y nosotros teníamos que soportar 250.
Estamos por debajo de la fuerza requerida. Acá. Bueno, entonces nos dice, al no verificar a la ruptura en la sección neta, en la zona de la unión, o sea, la zona donde está perforado, debe cambiarse la sección. Para no cambiar toda la configuración de la unión, se elige aumentar únicamente el espesor de la pieza central. Para los que no entienden esto, quiere decir que si nosotros aumentamos la altura de la pieza, vamos a tener que volver hasta acá y hacer este cálculo. Capaz que nos dé más filas o menos filas, vamos a tener que volver a hacer este cálculo, vamos a tener que volver a hacer esto, y vamos a tener que volver a hacer esto. Porque acá probablemente pueda variar este valor. Entonces, mantenemos el B, mantenemos las dos filas, y se elige aumentar el espesor. Entonces, seguimos teniendo las dos alturas de 4 pulgadas, el espesor de 5 octavos o 10/16, y la cubrejunta también exactamente de la mitad, 5/16. Con esta verificación nos verifica perfectamente. Ahora les hago una pregunta. ¿Vale la pena aumentar el quilaje de toda una pieza de 12 metros? Y encima va a quedar feo también si no aumentamos esta, y si no aumentamos esta que no necesitaba. Vamos a aumentar toda la cubierta por esa razón. ¿No se les ocurre, como buenos ingenieros, alguna otra forma de mantener la sección y resolver nuestro problema? ¿Hacer una sola fila de bulones, puede ser? Ahí está. Sí, era lo que decía el compañero hoy, que se anticipó. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Acá nos dice 2,2 filas como máximo, pero nosotros podíamos haber elegido una y hacíamos 6 columnas. Está bien, la cubrejunta va a ser el doble de largo. Pero, si ustedes hacen su cálculo rápido con la calculadora y acá ponen un 1, van a ver que esto verifica con un poquito más de 250 kilonewtons. Esa es la respuesta del ingeniero. Entonces, si usted en el examen no les da el ejercicio, no hay que irse como caballo a tratar de resolverlo de nuevo. Parte importante de ser ingeniero es saber adaptarse y resolver rápido las cosas. Alguno no lo vio y si no lo explicamos con números. Ingi, ¿se podría usar otro bulón más resistente con menos diámetro? Y ver si se puede... Esa es la parte, te adelantaste un poco a la parte donde yo les digo que la solución, la respuesta que cualquier ingeniero de cualquier rama, de cualquier país del mundo le va a decir cuando ustedes hacen una pregunta es depende. Esa es la respuesta que está bien siempre. Con esa pueden aprobar varios finales. Dicen depende y el profesor ya cree que saben. El tema es que vas a poner un bulón más chico y probablemente te entre en 3 filas y te vas a querer usar 3 en vez de 2. Y probablemente esté en peores condiciones. Podrías llegar a poner uno más chico, mantener las 2 filas y que te dé un poco más de columnas. Y ese es el punto donde yo critico un poco la experiencia, porque la verdad que es hilar bastante fino. O sea, ustedes, yo me dedico poco a cálculo de estructuras metálicas y bastante más de que me dedico a construir, casi no hago trabajo profesional, pero a cualquier ingeniero que haya calculado 100.000 estructuras metálicas, ustedes le dicen, calculo con bulón de 10 milímetros, de 12 milímetros, y en base a su experiencia no va a saber cuál le conviene. Va a decir, mira, un techo que hice, sí, me convino achicar. Pero en otro techo que hice, la verdad que terminé gastando de más. Depende mucho de la situación.
eso es lo cierto. O sea, si vos me decís con otro bulón más chico va a funcionar, y sí, habría que verificar y terminar viendo qué precio te da. Y otra cosa es, yo suelo hacer bastantes trabajos en el interior, y te vas al interior y hay un bulón, y si no tenés que hacer 500 kilómetros de nuevo para volver a comprar en un corralón grande. Entonces el bulón que te vendan es el bulón, el mejor bulón que vas a conseguir, digamos. Entonces es muy difícil generalizar. Ustedes lo que aprenden es un método, pero trabajo profesional es lo que viene después, digamos, es la solución que dan. Ahora son las 4, le damos la otra parte. Si se entendió esto, terminamos con esta parte y ahí les voy a explicar un poco eso justamente que vos me hablabas. En este caso... Entonces, la óptima solución sería poner una sola fila. Y a mi criterio sí, en esta condición sí, porque no vamos a estar... vos fíjate que si aumentás el espesor de esas 6 columnas que tiene la unión, este pedazo así, vas a tener que aumentar todo el perfil entero, ¿entendés? Entonces, para mí es mucho más caro que una cubrejunta que tenga 20 centímetros más. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Yo te puedo plantear el ejercicio de una forma distinta. Mirá, tengo 30 centímetros nomás para que me pongas la unión, porque ahí va un durlock y después no quiero que se vean bulones. Probablemente sí, agrandar la pieza, porque lo importante, el requerimiento del arquitecto es que no se vean bulones. Entonces, de alguna forma, tenés que hacer que entre en ese espacio. Y ahí la óptima solución es hacer que sea más caro nomás, ¿viste? A mí me pasa en general cuando hablo le digo, mirá, este pasillo acá es requerimiento de proyecto, podemos correr una pared. Mira, esta pared sí, pero esta no. Listo. Ya no se discute. La pared que se puede correr, hacemos lo mejor que podemos, y la otra que quede donde está. Por ejemplo, una cochera. Una cochera en corriente vale $20.000. Por ahorrarnos un hierro de 16 milímetros, nos vamos a meter una columna que haga que no entre bien un auto, ¿entendés? Es una pérdida terrible por un hierro que vale 4.000 pesos. Sí, más que nada para entender el criterio de cómo corrigen a la hora de los parciales también, si por ahí corrigen el criterio que tomamos. Si ponerle no nos damos cuenta que con una fila solucionábamos y sobredimensionamos todo, ¿se tomaría como mal a la hora de un parcial o no? Mira, yo en tu lugar lo que escribiría es, se puede analizar reconfigurar la unión, o opto por otro bulón o opto por un perfil más grande. O sea, yo en el examen, yo lo que quiero saber es si vos sabés el método, ¿entendés? Claro, estas cosas que yo le explico es para un poco lo que me pasó, un poco los problemas que tuve y un poco lo que veo que va a pasar de aquí en adelante. Uno no busca un ingeniero que venga y te diga las fórmulas que son, porque eso ya está en cualquier lado. Es como que vos te vayas al médico para que te diga para qué sirve la aspirina, eso busca en Google. Vos lo que querés saber es si no te va a matar cuando tomás. Entonces, pasa por ahí. Si vos en el ejercicio del examen vos demostrás que sabés usar el reglamento, vas a aprobar. Las cosas otras que yo le digo tienen más que ver con la vida después de la vida, porque uno cuando está en la facultad cree que el objetivo es tener la cartulina y ahí es donde recién empiezan todos los problemas. Está muy bien, muchas gracias. Bueno, una vez que verificamos la sección... Ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta? Disculpen. Sí, señor, diga. Sí, si bien estoy para repasar la parte porque es para presentar mi tesis. Quería preguntarle el valor ese de la cochera, ¿es un valor real? ¿El valor de? Justamente, el valor, usted dijo una cochera en corriente vale $20.000. ¿Ese es un valor real o es aproximado?
Pregunto porque justamente nuestro trabajo final versa sobre un estacionamiento. Sí, mira, en Corrientes. Sí, ¿O corriente o dónde? resistencia, cualquiera. No, depende mucho. Porque en Corrientes los terrenos son mucho más chicos y vas a gastar demasiada superficie en las rampas para subir. Y si pones el ascensor ese, primero que levanta muy lento y segundo que acá se corta la luz todo el tiempo, vas a tener que pagar un grupo electrógeno porque si no el que tiene un Audi en el 5º piso te manda 10 abogados cuando no puede sacar su auto. Yo veo, mira, desde que yo me recibí y cuando yo estaba en primer año, yo escuchaba que todo el mundo quería hacer un edificio de cocheras, pero la gente que está llena de plata no lo hace y hay que tratar de ver un poco por qué, digamos. Sí, no, un edificio de cochera, es un estacionamiento tipo carrusel. Sí, yo De me los que se preocuparía usan más en Japón, porque por ahí. funcione cuando se corta la luz y más que por otras cosas. Sí, funciona cuando corta la luz. Está. Pero bueno, lo hablamos después porque si no, no Sí, nos da sí, no, la hora. ese valor no me quería tener claro, gracias, disculpe. Bueno, después de que hicimos negocios, seguimos en el ejercicio. La verificación al aplastamiento. Esta verificación, nosotros ahora verificamos esta sección así. Ahora, en el borde cargado, a ver, vamos a tratar de dibujar con este. Cuando el bulón se recuesta sobre el lomo del, a ver si queda así, se va a querer doblar así la chapa. Bueno, no sé si se ve con mi ejemplo un poco burdo, pero se va a querer, nosotros lo que le decimos es abolladura en ingeniería. Va a querer abollar la chapa y también suele pasar que se quieren fisurar en este lugar. Acá, una pequeña fisura. Entonces, para prevenir eso, el reglamento nos da unas verificaciones. Como ustedes lo vieron muy bien en la teoría, tenemos la primera verificación con este famoso LC, que es de acá a acá, pero, y por favor anoten esto porque se está grabando, nosotros, ¿qué nos conviene? Agarrar toda esta medida y suponer que el hueco está funcionando también, o nos conviene agarrar esto que de verdad es material y que nos deja en condiciones reales, o como nos gusta decir a los ingenieros, del lado de la seguridad. Esa última. Claro. Acá decimos que es 25 porque estrictamente la medida es, nosotros los ingenieros medimos todo desde eje. Y no está mal si lo hacen. Les vuelvo a repetir, para los que están grabando, no está mal si lo hacen. Pero yo, como criterio, tomaría este valor y nadie les va a decir que está mal. El valor que efectivamente hay material resistiendo. Entonces, está esa primera verificación, que es 1,2. Esto vamos a mostrarle porque está en el reglamento la fórmula, no es nada del otro mundo. A ver, acá. 1,2 por LC, por el espesor de la chapa que estamos analizando. Acá vuelve el mismo análisis que hacíamos hoy de la chapa de central o la chapa de cubre junta y la resistencia última. Esto tiene que ser menor también que 2,4 por el diámetro de cálculo por el espesor. Bueno, este 2,4 de acá, si ustedes recuerdan de la teoría, es más o menos lo que queda de material entre agujero y agujero. En vez de ser 3 diámetros, 2,4 dice el reglamento. Entonces, calculamos la primera con este valor. Les vuelvo a decir, los 25 están bien. Y si quieren tomar lo que queda acá, 25 menos d sobre 2, también está bien. La segunda resistencia, con la fórmula esta que está acá,
por favor, fíjense el tema de las unidades, estas de acá. Fíjense que hoy era por 10 a la menos 1 y ahora es por 10 a la menos 3. Y comparamos. Ahora, comparamos contra un solo bulón, porque es este primer bulón con este pedacito, o, bueno, cualquiera de los demás, pero podemos decir que este bulón contra este pedacito. Entonces, comparamos contra PU sobre 6. Ahora, ¿por qué PU sobre 6 y no lo que soporta un bulón? ¿Por qué no venimos acá y tomamos este valor por 2? ¿Que se verifica la chapa? No, ¿por qué? Porque nosotros lo que estamos analizando es la solicitación. Nosotros elegimos más bulones, no teníamos otra opción, digamos, porque teníamos que redondear para arriba. Pero nosotros elegimos más bulones de los que nos pedía el cálculo. Nos daba 5, algo y elegimos 6. Entonces, el bulón está trabajando, como elegimos un poquito más de lo que era necesario, está trabajando a menor tensión o menor esfuerzo del máximo que soporta. No sé si queda claro eso. ¿Puedes repetir? Sí. Nosotros teníamos que elegir 5,9 bulones. Si nosotros elegíamos 5,9 bulones, iba a estar trabajando a esta fuerza. Pero nosotros elegimos 6. Entonces, quiere decir que el bulón está trabajando a un poquito menos de 21,11 o 21,11 por 2, digamos, porque es corte doble. Es como que no nos quedó otra que sobredimensionar un poquito la cantidad de bulones. Entonces, fíjense que esto sería 42,22 si nosotros estuviéramos viendo la fuerza máxima a la que puede trabajar el bulón. Pero en realidad está trabajando a 41,66. Es un tema más conceptual que del valor, porque es obvio que va a estar un número muy cercano. ¿Se entendió ahí o busco otra manera? Sí, gracias. Está, perfecto. Bueno, este valor de Rn1 tiene que ser menor que Rn2. Eso es lo primero que veíamos acá. Profe, sí. Ahí en RN2, usted dijo que se usaba el diámetro de cálculo. Y acá en el reglamento aparece el diámetro del bulón. ¿Cuál Sí, sería? acá está. Perdón, yo me equivoqué. Es diámetro nominal. Ah, listo. Acá está. Bien, bien. Dije, hago una pregunta. Sí. Nosotros cuando calculamos las resistencias nominales, ¿son las resistencias nominales del bulón? No, esto de acá nosotros estamos verificando que este pedacito de chapa no se abolle y que este otro pedazo tampoco se abolle. O sea, si ustedes ven esta imagen, es muy obvio que la peor situación va a estar en este de acá. Pero ustedes tranquilamente podrían haber puesto 50, 50 y 50. Eso ya es un diseño de ustedes nomás. Y entonces en ese caso ya es un poco más difícil saber cuál es el que está en peores condiciones. Claro, pero se compara, digamos, con lo que soporta cada bulón del No, 41,66. Lo que pasa es que lo que soporta el bulón es lo que está apretando la chapa. Vos lo que estás analizando acá es la chapa. Ah, claro. O sea, es exactamente lo mismo porque uno está así con el otro. Pero nosotros estamos analizando acá, mira, que no se haga así. Claro, lo que aprieta el bulón sobre la chapa sería. Claro, exactamente. Y por eso estamos analizando el esfuerzo real, que es un poquito menos que el máximo que podía aceptar el bulón. ¿Por qué? Porque ocupamos 6 en vez de 5,9. O sea, era un sobredimensionamiento inevitable, digamos. Está. Bueno. Y eso lo comparamos entonces con este coeficiente que nos dice, a ver si está por acá, acá. Este coeficiente de acá, le afectamos del Rn1 y nos da ese valor.
Ahora, bueno, las opciones que tenemos acá solamente tienen que ver, acá dice, cuando la deformación alrededor del agujero para carga de servicios son consideración del proyecto. Cuando la deformación alrededor del agujero para carga de servicios no son considerados en el proyecto. ¿Alguien entiende qué significa esto? Sería, profe, la importancia que se le da a la hora de hacer el Claro, proyecto. exactamente. Si yo a ustedes les digo, quiero que me dimensionen un cartel en un campo, en el medio de la nada, y cuando yo pase por la ruta y venga una tormenta, ¿a ustedes les va a importar que se mueva así 3, 4 milímetros, 3, 4 centímetros el cartel? No. Claro, exactamente no. Entonces el reglamento nos dice, bueno, sí, ponerle un numerito un poco más grande para no vamos a estar gastando bulones de más. Ahora, si yo les digo, miren, vamos a hacer un entrepiso, pero arriba vamos a hacer todo edificio de oficinas y abajo, y todo va a ser separaciones de vidrio nomás. Vidrio templado que va a ir atornillado en el piso y atornillado en lo que ustedes calculan. Si llega a bajarse 6 milímetros y estalla, eso es importante, ¿o no? Sí, porque hay elementos frágiles. Claro. Bueno, ese ejemplo lo pueden extrapolar a los que quieran, digamos, pero en definitiva el análisis es cuánto nos importa que se deforme, digamos. Bueno, en fin, nosotros lo que ocupamos ahora es este de acá. Bueno, y ahora viene la última parte de este ejercicio. Antes que siga, Inge, yo tengo una consulta sobre el LC. Vio que usted Sí. dijo que se le podría restar el diámetro sobre 2 que el diámetro que utilizaríamos ahí para restarlo, ¿sería el diámetro del agujero o el...? Mira, ¿qué diámetro? yo usaría el diámetro de cálculo. Primero, porque es el más grande. Y segundo, porque es el de cálculo, digamos. O sea, ustedes van a ver, y esas son las cosas que hacen que muchos ingenieros no se pongan de acuerdo en ciertas cosas, es que lo cierto es que es mucha especulación lo que nosotros hacemos, y cuando menos certeza hay, más simplificaciones del lado de la seguridad tomamos. Por ejemplo, ustedes, la verdad que no tenemos idea qué esfuerzo está pasando acá, porque en realidad tampoco sabemos si PU es PU, si no es 240 o no es 252. Ese análisis de carga se hizo con supuestos también ya. Y no sabemos si justo ese día no durmió bien el que estaba haciendo los agujeros y le hizo un poco más chico. Entonces, o más grande. Entonces, ya son conversaciones de cuánto queremos simplificar del lado de la seguridad, y del lado de la seguridad siempre quiere decir más caro. Entonces, es un poco, es el tire y afloje del ingeniero con los clientes, digamos. Ahora, ustedes tienen que suponer que nosotros los profesores somos el cliente, que no queremos que gasten de más, pero después es bastante negociación cualquiera de las estructuras, y no puede ser más chico el bulón y no puede ser más chico el perfil, va a pasar siempre, digamos. Entonces, yo tomaría el diámetro de cálculo, porque es el diámetro con el que analizamos la chapa, y acá le restaría ese valor. Perfecto. ¿Se entiende? Gracias. Sí. Bueno, vamos un poco con esta parte de acá, que es la ¿Puedo rotura hacer del una bloque de consulta corte. que no me quedó claro? No sé si lo dijo, me perdí. En el caso de que no me verificara, lo más rápido que puedo hacer es reducir el diámetro del bulón. Que no te verifique qué. Que no me verifique ahí 132 menos que sea el PU. Acá. Claro, ahí, que no me verifique eso. ¿Podría aumentar el diámetro del bulón? ¿O qué podría hacer? No, vos aumentando el diámetro del bulón achicas la cantidad de material. Vos lo que tenés que hacer ahí es separar los bulones, porque vos lo que estás analizando es la cantidad de material que hay acá. Vos aumentando la separación de bulones le das más material para que, o sea, sería un efecto de corte, digamos. Claro, de a 3 puedo pasar a 5 o 6 diámetros, por ejemplo.
siempre estando entre los dos Claro. límites. Sí, por eso. Vos lo separás más y ya está verificado eso. Bueno, gracias. Porque vos fíjate que este es el valor acá que vos podés cambiar. Claro. No, me miré la segunda fórmula y por eso nomás lo que... Bueno, la segunda fórmula de acá, el tema es que vos aumentando el diámetro del bulón vas a aumentar la separación también, digamos. Que es eso lo que yo les decía. Esto de acá, ustedes vieron en la teoría, le dio el Inge Sabadini, que en definitiva es esta separación hecha con algunas simplificaciones, que la verdad que no me acuerdo, pero está en la teoría eso, si lo quieren mirar. Entonces, sí, indirectamente aumentando el diámetro del bulón, vos lo que estás haciendo es aumentar esta distancia, porque ya la vas a aumentar acá. Acá. Claro. Pero ahí tendría que verificar todo lo demás de vuelta entonces. Claro, exactamente. Ah, está. Claro, en realidad la sección neta sería, digamos. Sí. Sería tu problema. Lo demás no habría mayor problema, porque si vos pones un bulón mayor, seguramente, sí o sí, con los 6 bulones ya te verifica. Bueno, la rotura por bloque de corte. ¿Qué es lo que nos dice este reglamento? Y que esto no nos enseñaban cuando yo cursé la materia. Profe, yo tengo una duda. Sí. Con respecto al punto anterior, no me quedó claro. Cuando sacamos el RN1 y RN2, utilizamos el espesor de la pieza central. En este caso sería lo mismo utilizar de la cubrejunta y de la pieza central. Pero si no fuera el caso de que fuera la mitad, ¿cuál deberíamos ocupar? Porque en el reglamento dice el espesor de la parte conectada crítica. Bueno, ahí les voy a utilizar lo que les dije hoy y voy a decir depende. La verdad es que tenés que ver, o sea, yo haría un numerito un poco rápido que haría PU dividido el espesor de la pieza central y PU sobre 2 dividido el espesor que tenés de cubrejunta. Y ocuparía el valor, el menor de los dos, digamos. Ahí vos ya sabés cuál es el más crítico. Perdón, el mayor de los dos, perdón. Claro, sería como el caso que explicó hoy anteriormente, entonces. Sí. O sea, vos para calcular, vos lo que tenés que tratar es cuál es el que está trabajando a mayor tensión. Tensión es la fuerza P dividido B dividido T, digamos. Ahora, como B no vas a cambiar, haces tipo una tensión de mentira, digamos. Sería P dividido el espesor nomás. Entonces haces P dividido el espesor y P sobre 2 dividido el espesor de la cubrejunta. El valor que te dé mayor de esos dos es el que va a estar trabajando a mayor tensión, o sea que va a ser el de peores condiciones. Está, gracias, profe. Ahora, lo único que tendrías que ver es esta parte que dice PU sobre 6. Acá nosotros estamos haciendo la pieza central que trabaja contra el bulón. Vos lo que tendrías es que hacer es PU sobre 2 sobre 6 si llegas a elegir la cubrejunta. Claro, sí. Entiendo, profe. Lo único, o sea, o es, como me decía la señora de la escuela, papa con papa, manzana con manzana, digamos. Bueno, bloque de corte. Este reglamento, y les digo que se reciban rápido porque los reglamentos cada vez tienen más verificaciones, lo que dice es que no va a fallar ni el bulón, no va a fallar la sección y no va a fallar el aplastamiento. Sino que lo que puede llegar a pasar es que directamente se desgarre un pedazo de la pieza y falle por ese desgarramiento por bloque de corte, digamos, ¿no? Tiene otro nombre. Ahora, en este lugar es muy fácil ver por qué se va a fallar el borde y no la pieza del medio. ¿Ustedes lo pueden ver a simple vista o no? A ver a quién se le ve. Bueno, miren.
Esta parte de acá es la misma, si ustedes analizan la pieza de acá, que la parte de acá. Pero estas dos partecitas suman 50. Y esta del medio tiene 51,6. Quiere decir que en última instancia, acá tienen 50 sobre PU y acá tienen 51,6 sobre PU. Entonces, acá es un poco sencillo saber que el bloque de corte va a ser estos de afuera. En unidades un poco más complicadas, la verdad que hay que hacer varios tanteos. Nosotros en el ejercicio, el examen, le vamos a pedir que resuelvan uno nomás, porque lo que nos interesa es saber que lo sepan plantear, pero ya saben que para su vida profesional, aseguro lo llevaron preso. ¿Qué es lo que hacemos acá? Vamos a analizar primero la sección como si no hubieran las perforaciones. El reglamento le dice esto área trabajando a corte y esto área trabajando a tracción. Es muy fácil de saber, digamos, o sea, es este valor más el número de filas menos 1 por este valor por el espesor. Y la sección de tracción sería este valor de dB. Después nos dice, bueno, a esa sección sáquenle las secciones netas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le sacamos un diámetro, otro diámetro y acá medio diámetro. Y en este caso le sacamos medio diámetro. ¿Se entiende? La idea es poder tener las rayitas negras nomás. Si no la analizamos acá, tenemos la sección a tracción, 2 veces dB por T. Fácil. La sección a corte tenemos 2 veces, porque es 1 y 2, el número de columna menos 1 por S más dB por T otra vez. En este caso, hacemos el diámetro de cálculo dividido 2 por T en la sección a tracción. Y acá le restamos 2 veces 2 diámetros y medio. Bueno, estas son las secciones esas. Ahora, y fíjense acá. El reglamento nos dice que depende de si la pieza está trabajando preponderantemente a corte o preponderantemente a tracción, vamos a tener que hacer un tipo de fórmula distinto. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes acá a simple vista ven que esto tiene mucho para corte y muy poquita a tracción. En este caso se nota muy rápido. Pero para otras ocasiones necesitamos hacer el cálculo. Entonces, ¿qué nos dice? Si la tensión última por el área neta a tracción es mayor que 0,6 de la tensión última por el área neta a corte, entonces ocupamos esto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, pueden anular este con este y es más fácil el cálculo para cuando lo hagan en el ejercicio. Solamente A neta por 0,6 de área neta a corte. Ocupan este. Y si no, si es el opuesto, se ocupa este. Es muy simple eso. Nosotros acá calculamos. Me perdí. Acá. 0,6 de ANB, que es este de acá sin el FU. Y verificamos entonces si 0,6 de ANB es acá. Es menor o mayor que ANT. Fíjense. ANT es 4. Es menor que 14. Entonces, dice, como 4 es menor que 14, estamos en esta fórmula de acá. Lo único que cambia, si ustedes lo analizan un poco en su casa, es, fíjense, en uno de los casos es el área corte por la tensión de fluencia y el área tracción por la tensión de rotura. En cambio, en el otro caso es el área última por la tensión a corte y el área de fluencia por la tensión de tracción. Y el 0,6 cambia. Pero básicamente eso es nomás lo que cambia en esta fórmula. Lo verificamos acá y soporta 536 kN, prácticamente más del doble de lo que habíamos verificado, de lo que estamos solicitando. ¿Quedó claro bloque de corte? Es un poco de hacer un pequeño dibujito y plantearlo. Esa es la parte difícil, ¿no?
No hay como un formulario sin hacer el esquema. Ángela, una pregunta. Sí, señor. Hicimos 3 verificaciones y las 3 fueron sobre la chapa. Sí. No verificamos el bulón, el corte sobre el bulón, porque ya utilizamos, digamos, en la fórmula para calcular la cantidad de bulones. Claro, Sí, por ejemplo, nosotros calculamos... Claro, nosotros calculamos como mínimo la cantidad de bulones que necesitábamos y tomamos más que eso. Entonces, estamos seguros de que el bulón está trabajando como máximo a la tensión permitida. Y en la mayor de los casos, a una tensión un poquito menor, porque siempre redondeamos para arriba. Claro, y si en un ejercicio ya nos dan las uniones, tendríamos que verificar el corte sobre el bulón. ¿Cómo si le das la unión? Si ya nos dan la disposición de las uniones y nos dicen que verifiquemos nomás. Haríamos todas estas verificaciones sobre la chapa y además... O sea, ya te dan el dibujo con la unión. Claro, ya me dan la disposición, la cantidad de bulones y demás. Y yo lo que haría es verificar si esa cantidad de bulones me verifica. Ahí está. O sea, la resistencia al corte. Claro. Sí, el bulón lo único que en estos ejercicios es la resistencia al corte. Después podés tener otro donde trabaje también a tracción según la espiga. Esos son otros ejercicios que vamos a dar un poco más adelante. Está perfecto. Bueno, vamos a ver un poquito rápido esto porque... Ingeniero, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, señora, diga. Vi que en la primera verificación no nos verificaba y decidimos cambiar el número de filas. Porque, o sea, esa era la solución. Nosotros en el ejercicio lo que hicimos es hacer más grueso nomás y mantuvimos el número de filas. Ah, ok. Yo lo que les decía era que lo más óptimo era reducir el número de filas. Bien, bien. Y si en el caso que hubiésemos elegido cambiar el número de filas, el resto de las verificaciones tendría que hacerse sobre la configuración modificada, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, y esa es un poco la idea de este proceso de cálculo. Vos haces un cambio y estás seguro que todo lo anterior ya verificó y seguís con lo nuevo. Y eso es lo que yo le decía un poco de que estos métodos están un poco armados para la gente que hacía esto a mano, sin calculadora, sin nada. Entonces, tomás una decisión del lado de la seguridad y entonces todo lo anterior, lo más probable, y casi siempre te verifica, entonces no necesitas hacer de nuevo. Está perfecto, gracias. Bueno, ahora vamos a ver un poquito rápido esto, si nos alcanza. Lo que el reglamento le dice es deslizamiento crítico y nosotros hacemos con bulones de alta resistencia. Como ustedes lo vieron en la teoría, este tipo de bulones, a ver, vamos a nuestro esquemita, nosotros acá trabajábamos por corte. En cambio, con este nuevo tipo de bulones, nosotros apretamos tanto el bulón que en realidad nosotros vamos a suponer, que seguramente no es la realidad, pero que el bulón no se va a recostar sobre el agujero. El bulón va a quedar solamente acá en el medio y va a apretar tan fuerte las chapas que la propia fricción entre las mismas chapas va a hacer lo que mantenga la unión unida, para valga la redundancia. ¿Queda claro? Nosotros vamos a tener otra vez esto, pero no va a ser el bulón recostándose sobre la chapa, sino que va a ser la propia fricción entre la cubrejunta y la pieza central. Captura de bulones. Acá. Bueno. En este caso es bastante más simple todo el cálculo y el reglamento nos dice que la resistencia al deslizamiento del bulón va a ser 1,13 por el coeficiente mu, que se van a acordar de física 1, que es el coeficiente de fricción, por el valor TB, que es la fuerza de tracción mínima por el bulón, que ya viene en una tabla, y por NS, que es la cantidad de superficie de rozamiento.
que ya de entrada sabemos que en este caso son 2. Bueno, el coeficiente mu ya está tabulado. Dice que para superficie de clase A, superficie limpia con cepillo metálico, libre de polvo, ácido, no pintado, superficie de recubrimiento, limpio a chorro, es 0,33. Después, superficie de acero limpia con chorro de arena y no pintado, superficie de recubrimiento clase B, 0,50. Superficie galvanizada por inmersión en caliente, 0,35. Ahora, ustedes como buenos calculistas que no le confían al cliente, ¿qué van a hacer? Vamos a tomar el mínimo, 0,33. Después, antes de volver al ejercicio, miramos un poco esa tabla. ¿Y qué nos dice acá? Entramos con el bulón. Y sacamos de acá el valor de la tracción mínima. Nosotros vamos a trabajar con bulones de 16. Y con bulones, a ver, no me acuerdo el número. Al principio de todo debe decir entonces. Pero bueno, trabajamos con bulones 10-9. No, perdón, con 8-8, porque acá está el 91. No decía en el ejercicio, pero 8-8, que es 8 por 8, 64, 6.400 a la fluencia y 8.000 a la rotura. Para el bulón 16, eligiendo este bulón, tomamos este valor de 91 acá, que es el TB. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el coeficiente mu, el TB de la tabla. Decidimos que son 2 secciones de corte. Calculamos la resistencia del bulón. En este caso, fíjense, 0,6 era para los bulones comunes y en este caso es 1. No le hacemos un descuento por resistencia. El bulón va a aguantar 67 kilos. La cantidad de bulones es 250 dividido 1 y dividido el valor. Acá ya no le ponemos 2 como le pusimos antes. ¿Por qué? Porque ese 2 ya está en la fórmula. Nos da 3,68 bulones y adoptamos 4. Voy yendo un poco rápido porque ya es un mecanismo que ya vimos antes. Lo único nuevo es esto de acá. Pero me paran donde ustedes quieran. Vamos a elegir 2 filas y 2 columnas. Y hacemos las verificaciones del reglamento. RN1, RN2. Y comparamos con PU sobre 4. La verificación por bloque de corte. Profe, sí. En ese caso que pasamos ahí recién, que calcula LC y demás, el diámetro nominal lo usa justamente porque está hablando del bulón y no del agujero, no diámetro del cálculo. No. Sí, en realidad eso, mira, debería mirarlo en la teoría. Si querés lo explico, lo leo y lo digo la semana que viene o el miércoles, porque voy a consultarlo en el IGE Sabadini. O directamente le podés consultar vos, pero yo lo que opino es que porque esto es un poco lo que hacíamos del S mínimo, que era 3 veces el diámetro nominal. Y yo me acuerdo, y eso es lo que no te quiero mentir, en la teoría explica por qué S3 termina siendo 2,4. Fíjate que cuando sí importa la deformación del bulón es 3, mira. Yo creo que tiene que ver con el permiso de deformar nomás de la norma. Pero no te quiero mentir. Sí, yo le pregunto al Inge Sabadini y si querés preguntárselo vos por tu lado. Pero ya por otro lado, que la ejercicio anterior también hace es considerar T y no TQ juntas. Yo pensé en un momento a priori que era TC, como tomar el mínimo. No, es lo que preguntó la compañera hoy, que en definitiva, en este caso en particular nos da exactamente lo mismo, pero hay que tener cuidado con eso, porque
A veces puede no ser la mitad y ahí hay que ver, digamos. O sea, si no sería muy fácil ser ingeniero, digamos. Bueno, en este caso, este valor de acá también hay que analizarlo. Termina siendo casi lo mismo, fíjense. 4 contra 8 sigue siendo, pero fíjense cómo ahora la parte de tracción no era 4 contra 14, sino que ahora es 4 contra 8. Básicamente porque tenemos menos sección soportando corte y entonces es menos incidente. Bueno, y acá hace toda la explicación. Esto lo vamos a dar el miércoles. Y les quería mostrar, si se quieren quedar 5 minutos más. En primer lugar, tenemos esto de acá. No, este no es. Ahí está. Fíjense, yo acá puse todas las verificaciones de que estamos haciendo el reglamento. Y acá puse una tabla donde están los bulones, una tabla donde están las alturas de la planchuela y una tabla de los espesores. Y ocupé una función que van a ver que se llama, bueno, en inglés se llama random y en castellano se llama aleatorio. Lo que hace es, cada vez que ustedes aprietan F9, tira un valor cualquiera entre 1 y 0. Yo con esa función lo que hago es que adopte cualquier planchuela, cualquier bulón y número de filas cualquiera que sea menor que este, digamos. O sea, supónganse que a cada 6 puede adaptar de 1 a 6, digamos. Cumple con el reglamento. Entonces, una vez que itera cualquier valor, yo lo que le digo es, bueno, agarrá y cargámelo acá, el resultado. Y acá me dice si alguna de las verificaciones no verifica. Si verifica me pone 1 y si no verifica me pone 0. Y acá saqué un precio bastante sencillo. La longitud de la cubrejunta, o sea, el precio por kilo de la cubrejunta, y acá saco el volumen de la cubrejunta. Y acá le ponemos un precio a hacer el agujero del bulón y un precio de bulón por centímetro cuadrado. La verdad que esto es bastante sencillo, era para sacar un valor. Si no verifica, no me pone precio. Entonces, acá, para hacerlo un poco más rápido, le vamos a poner que itere solamente 15 veces. Y acá, fíjense, este tarda mucho porque la idea era que ustedes vean cómo va funcionando. No es una forma correcta de programar esto. Pero lo que va haciendo es tira cualquier valor. Ojalá que nos dé justo alguno que verifique en estas pocas iteraciones. Bueno, justo ni uno verificó, vamos a probar más veces. La idea de esto es, un poco mientras calcula, les muestro que muchas veces no tiene que ver con un tema de tener experiencia, otras cosas. Nosotros podemos valernos de otras cosas que nosotros sabemos que otros ingenieros más viejos no van a saber, que es programar, por ejemplo, y ocupamos nuestra ventaja competitiva para poder resolver los problemas de la mejor manera que podamos. Hoy en día el paradigma es resolver los problemas rápido y tratar de economizar material, economizar tiempo, hacer trabajos seguros. Bueno, se ve que justo ninguna de las iteraciones funcionó, pero si ustedes lo miran ahora, la idea es que a mí me va filtrando los valores que no verifica, y si llegaba a verificar me iba poniendo un precio, por ejemplo. Y entonces,
lo que hace acá es el programa me filtra los que no verifican y me acomoda por el más barato. Entonces ustedes van a ver que esta es la solución que mejor conviene, digamos. Y solamente toda la parte que tiene que ver con la materia, ustedes ven que se van poniendo nomás fórmulas. Y después, lo que estuvimos hablando, todo el ejercicio de qué bulón conviene, qué planchuela conviene, qué cantidad de filas conviene, directamente lo resolvemos sin tener que dar mucha vuelta, porque en definitiva tiene que ver con eso. Bueno, fíjense, acá ya hay unos cuantos que están verificando. Tiene que ver más con ese tema y no con discusiones largas de yo hubiera puesto un bulón de 10, yo hubiera puesto un bulón de 12. Bueno, hasta acá lo dejamos resolviendo a esto y hasta acá sería esta parte de la clase. Profe, una consulta, ¿ese Excel se puede ir actualizando solo los precios? ¿Como el precio? ¿O hay que ir actualizándolo? No, estos precios es una mentira. Yo, la verdad, nunca me tomé el trabajo de hacer análisis de precio de los trabajos, pero es una mentira porque es bastante sencillo este tema. Yo lo que quería es tratar de ponerle un número y que vean cómo distintas soluciones tienen distintos precios, pero el acero tiene mucho que ver el flete, tiene mucho que ver las medidas. Nosotros ahora estamos por hacer un trabajo en un 6º piso y la verdad que más que el tema del perfil es un problema levantar los perfiles hasta arriba, vamos a terminar cortándolos, vamos a tener muchísimas uniones que no hubiéramos tenido si no. La verdad que es un poco difícil saber el precio de las estructuras metálicas. De cualquier presupuesto en general. Bueno, fíjense que acá hubo 3 verificaciones y me ordenó que esta es la mejor de las que tanteó, digamos, no que es la mejor de todas. Pero le vuelvo a decir, esto del precio de la cubrejunta, supongo yo que debe estar 400 pesos el kilo de acero, 400 más IVA. Pero no lo tomen como taxativo, era nomás un invento que les quise hacer. Y bueno, este archivo yo se los pasé. Y está acá, está programado lo que ustedes aprendieron a hacer en 2º año, digamos. Tienen esto del for, del NEC, de las cargas, para que lo vean un poco y piensen un poco de para dónde va el paradigma. Y lo otro que le quería mostrar, seguramente ya tienen que ir a otra clase, es acá. Fíjense, yo vengo desde agosto del 17, cada vez que voy a dar el primer ejercicio, pido las cotizaciones del dólar, de la hora de oficial y del metro lineal de chapa de 25. Esta es una chapa para techo, no tiene nada que ver con la estructura, pero la idea era tener algún material nomás. Fíjense cómo el valor del material se fue totalmente separando respecto del valor de lo que es el dólar y la mano de obra. Yo acá hacía, más o menos veníamos en 7, 8, 7,50 dólares el kilo de chapa, pero la relación oficial chapa cada vez viene bajando. ¿Qué nos quiere decir esto? La verdad que hoy una buena solución que ustedes hagan va a tener que ver mucho con prácticamente ahorrar material, no ahorrar mano de obra. Pero fíjense, una cosa acá tenemos, es 102 el dólar oficial, cambia un poco, 180 el dólar blue. Este año de acá, por ejemplo, ahora en octubre hay paritaria de mano de obra, pero fíjense que, qué sé yo, ahora en octubre va a pasar de 284 a 310, supónganse, ahora vieron paritarias nuevas. Es como que depende del momento, depende de la solución, depende del momento político, la solución que es óptima. La tendencia hoy en día es que el material se está encareciendo mucho. Esto tiene mucho que ver con el año pasado, que prácticamente no hubo paritarias de WOCRA.
Ahora me llegó un mail de la UOCRA de una contribución extra que hay que darle 8 meses a los muchachos, que bueno, eso no está acá en el precio, pero sigue siendo poca la incidencia. Es para que vean un poco que hay un más allá de poner las fórmulas. Esto también yo les di a ustedes. Y esto también le subí, David, pero la verdad que más que preocuparte por tener un archivo de Excel, me parece que lo importante sería aprender a generarlo, porque una unión es un problema bastante sencillo. Hay un montón más de cosas que se pueden solucionar con Excel y la verdad que se pueden aprender. Hice un posgrado de base de datos porque estoy queriendo armar un sistema para manejar el tema de las compras de mi empresa. Estamos haciendo compras bastante grandes y llegamos a un punto donde no sabemos si estamos ganándole a la inflación o no con las compras, para hacer un análisis simple. Entonces, estamos por hacer nuestro propio sistema para poder ver la diferencia y compararlo contra, bueno, alguna tasa que se nos ocurra. Un poco de eso lo van a ver más en quinto año, pero a mi criterio pasa un poco más por ahí la profesión. Cualquier profesión es de aprender a diseñarse para lo que quieran hacer. Pero bueno, en definitiva, les vuelvo a decir, esto está puesto en el ejercicio. Lo único que van a tener que hacer es ponerle hoja 1 y hoja 2 acá, de lo que hoy estuvimos hablando en el INGEPO está, porque es el valor que yo puse acá. Yo creo que en el que le subí a ustedes, le puse acá cálculo y acá, no me acuerdo qué les puse, y ahí no les va a funcionar. Si le escriben, acá hacen doble clic y le escriben hoja 1 y hoja 2, le va a funcionar el archivo. Bueno, y eso es todo por hoy. Nos vemos el miércoles a las 3. Creo que va a empezar el Inge Grukowski, después yo y después para marearlos un poco. Si no hay otra pregunta, dejamos acá. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao, gracias. Recording stopped.